¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pretende? ¿La rebaja de la pena o la absolución? ¿Qué es lo que pide? El contenido de los audios publicados esta semana ha remecido el ambiente político y ha puesto los reflectores sobre la máxima instancia del sistema judicial peruano. Uno de los protagonistas de estas conversaciones es el magistrado César Inostroza Pariachi, quien hasta que estallara el escándalo ostentaba el cargo de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, es decir, la máxima instancia judicial en materia penal, responsable de revisar los fallos de las instancias de menor rango para ratificarlos, modificarlos o anularlos. En la práctica, una de las tres salas que tienen la última palabra sobre el encarcelamiento o la libertad de los procesados por delitos graves. Por eso llamó poderosamente la atención la forma como Inostroza Pariachi se refiere en una conversación telefónica a una víctima menor de edad del delito de violación sexual. 11 añitos, pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Declaraciones que de inmediato generaron sospechas sobre la manera como este magistrado de la Corte Suprema habría resuelto otros procesos por violación cuyas víctimas hubiesen estado por debajo de la edad legal para mantener relaciones sexuales. Es un proceso de violación. Eso es grave. Retiren al juez, que lo destituyan al juez. ¿Qué es esto, señores? ¿Estamos en un país salvaje? Como esta resolución de un caso de violación sexual cuya víctima tenía solo 13 años de edad. La menor relató que Mariano Faustino Guamaní Saldívar la violó en marzo del 2014 en un hostal y tras un proceso penal en el que quedó demostrada su culpabilidad, fue condenado a 30 años de cárcel. Pero apeló y su caso cayó en manos de la sala presidida por Inostroza Pariachi. La menor inicialmente indica que tuvo relaciones sexuales con violencia, o sea, no dando su voluntad, sino contra su voluntad. Y en un segundo y tercer momento ya sí ella habría aceptado tener relaciones sexuales con este sujeto. Entonces lo primero que hace la sala es descartar que hubo violencia en una primera oportunidad. Pero no solo eso. Inostroza Pariachi argumenta que el acusado incurrió en un error de tipo. Es decir, que en todo momento pensó que la menor tenía más edad, porque ella le dijo el primer día que se encontraron que tenía 14 años, pero que cuando habían conversado por Facebook, esta le había dicho que tenía 15. Y porque además la menor le hablaba como una persona adulta. E Inostroza Pariachi se basa en la versión del procesado para finalmente absolverlo y ordenar su libertad. Es una garantía constitucional para cualquier ciudadano. La Constitución habla de presunción de inocencia y la duda favorece al reo. Entonces, estamos hablando de una acusación de violación a un menor de edad. ¿Cómo una duda va a favorecer a un reo cuando hay un testimonio a lo largo del juicio que la menor dice que fue violada? Si el señor hubiera sabido la edad de acuerdo al contexto, ese señor hubiera sido condenado. También es curioso que se hayan basado en lo dicho por el imputado y que no se haya valorado del todo la pericia médico oficial, ¿no? Donde se dice que la fisonomía de la menor encajaba plenamente o se correspondía plenamente con una niña de 13 años. Y también lo que dice la madre de la menor respecto a que en verdad su hija aparentaba tener una edad menor que la que tenía, o sea, incluso menor a los 13 años, ¿no? La sala solo valora la palabra de él. Sí, la sala solo valora la palabra de él y no hace mayor hincapié respecto a estos otros dos elementos o indicios probatorios. Pero esa no es la única sentencia vergonzosamente cuestionable en la que está involucrado Inostroza Pariachi. La sala que integraba este magistrado absolvió a Elsa Juno Wilca del delito de trata de personas de una menor de edad. La adolescente de 14 años había sido captada con engaños y trasladada hasta la tierra de nadie donde impera la minería ilegal de Madre de Dios, conocida como La Pampa. La menor fue rescatada cuando cumplía labores de dama de compañía en un prostíbulo. Ellas son asignadas o a veces son escogidas por los propios clientes, ¿no? Para que se sienten a una mesa y instiguen a que la persona beba alcohol. Mientras más alcohol bebe, y muchas veces las hacen beber a ellas, ¿no? Hay más réditos para el establecimiento. Muchas de estas acciones o estas labores también tienen que ver con tocamientos, ¿no? Con intercambios verbales de connotaciones sexuales.
La mujer fue absuelta en segunda instancia, pero la Fiscalía apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, que finalmente ratificó la sentencia de absolución por considerar que la menor de solo 14 años no era víctima de explotación sexual ni laboral, pese a que trabajaba más de 12 horas al día. Escuche los argumentos de vergüenza que da la sentencia de Inostroza. Este exceso en la cantidad de horas no implica por sí mismo explotación laboral, por cuanto este concepto se materializa cuando la labor realizada agota la fuerza del trabajador. Y el hacer de dama de compañía, entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora. Increíble. Esta sala consideró que las labores realizadas por la adolescente no constituían ni explotación laboral ni explotación sexual, porque la labor de dama de compañía no tenía una característica, una connotación sexual. Si bien el juez ponente que se encargó de sustentar esta resolución fue Javier Villestein, César Inostroza aparece como uno de los miembros de la sala que refrendaron esta sentencia que absolvió definitivamente a la mujer acusada de trata de personas. Estas resoluciones son importantes no solo porque se trata de sentencias que son inapelables, sino porque además son normalmente utilizadas por otros jueces como precedente para sustentar sus decisiones. Nosotros hemos conocido distintas resoluciones, aproximadamente unas 6, donde el razonamiento esgrimido por la Sala Suprema, la cual integraba Inostroza Pariachi, ha sido replicado en otros casos para deslindar responsabilidad penal de algunas personas procesadas en Puerto Maldonado. Pero quizá el caso más mediático en el que ha fallado Inostroza sea el de Arlet Contreras, cuyo agresor fue absuelto en el 2016 por el Poder Judicial de Huamanga de los delitos de violación sexual en grado de tentativa y feminicidio en grado de tentativa. Adriano Pozo solo fue condenado por lesiones culposas a 1 año de prisión suspendida. Sin embargo, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho declaró nula la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. La primera sentencia emitida por el Poder Judicial de Ayacucho era, por decirlo menos, cuestionable considerando la gravedad del caso. Y Arlet tenía razones para pensar que si su caso seguía viéndose en Ayacucho, su agresor sería absuelto una vez más. Cuando yo estuve en Ayacucho, yo sufrí un extraño accidente, entre comillas, que aún teniendo yo garantías para mi vida, ya, no me sirvieron de absolutamente nada y esa investigación quedó en nada. Siempre las cosas resultan en mi contra y a favor de este delincuente. Por eso la defensa de Arlet Contreras pidió que su caso sea transferido a Lima para que otra sala, ajena a las presuntas presiones de la familia del agresor, viera su caso e impartiera justicia. Ni siquiera me han pagado. No era un capricho mío que mi caso viniera a Lima. Mi caso pudo haberse transferido a cualquier distrito judicial, en cualquier sede, de cualquier parte del Perú que no sea Ayacucho, porque yo no contaba con las garantías. Y el caso desembocó en la Sala de la Corte Suprema presidida por Inostroza Pariachi. La resolución dice que la causal de riesgo en la vida y la salud de la agraviada no está comprendida en el Código Procesal Penal, el mismo que solo se refiere a la seguridad o a la salud del procesado, por lo que debe ser desestimada. O sea que como la vida y la salud de Adriano Pozo no estaban en riesgo, el proceso debía continuarse en Ayacucho. Eso me hundió durante bastante tiempo, me puso muy mal y me sentí completamente decepcionada y sabía desde ese entonces que los resultados iban a ser nefastos en mi proceso nuevamente viéndose en Ayacucho. Y así fue. El tiempo me dio la razón. Tuve que enfrentar un proceso que duró casi 1 año. ¿Y para qué? Para que exculpen a Adriano Pozo, para que lo limpien y me atribuyan algún tipo de responsabilidad penal a mí, para que tomen represalias contra mí. Y esto solamente reafirma lo que yo siempre he mencionado, de que en el Perú hay corrupción, hay operadores de justicia que se prestan para ese tipo de situaciones. No serán todos, pero son muchos, y esos muchos nos hacen mucho daño. Esta semana tuvimos acceso a un nuevo caso. No solo eran mujeres y menores de edad las golpeadas por las sentencias arregladas de Inostroza. En febrero del año 2010, el entonces subteniente del ejército peruano Omar Chihuantito Gibaja fue brutalmente agredido por su superior, el capitán Marco Calixto Mendoza Matius, durante una clase de box en el curso de comandos. Levántate, perro, levántate. Y con el guante me sigue golpeando en la cabeza. Pam, pam, pam. Es ahí que yo pues caigo al piso. Este tipo ordena que mis compañeros me entierren,
Pero ¿cómo me reanima el capitán? Con más golpes. ¡Pam, pam! Reacciona, a veces, y palabras soeces, pues perro miserable. ¡Pam! Me decía, pues, ¿qué haces aquí en mi escuela? Una cosa de esas, ¿no? Es cuando yo empiezo a convulsionar, ya, pues. Omar Chihuantito sufrió un traumatismo encéfalo-craneano. Los golpes que recibió en la cabeza fueron tan graves que hasta el día de hoy, 18 años después, sufre las secuelas del ataque del que fue víctima. A raíz del ataque, yo he sufrido una parálisis de medio cuerpo. Toda la parte derecha de mi cuerpo está muerta. Si bien es cierto, ahora puedo caminar, pero me ha costado bastante trabajo, esfuerzo físico, terapia, años de terapia. No tengo destreza al deambular, tengo pérdida de campo visual, prácticamente en los dos ojos, una zona, un cuadrante de mis ojos no veo, tengo pérdida de memoria, no recuerdo las cosas así. Hace poco quería estudiar y me doy cuenta que no puedo, no me da. Marco Mendoza Matthews fue condenado a 4 años de prisión por el delito de tortura simple, pero en el 2016 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por Inostroza Pariachi, anuló la sentencia en su contra y lo absolvió del delito de tortura, entre otros motivos porque los testigos no pudieron corroborar los hechos. Mis testigos, al ser militares, no pueden hablar, o sea, no hablan, pues no lo van a echar a su promoción, a su compañero, no, a su hermano de comando, no hablan, ¿no? O sea, a mí me lo dicen, ¿no? Pero en el juicio no dicen lo que me dicen a mí. Desde la agresión que sufrió hace casi 2 décadas, la vida para Omar Chihuantito se ha convertido en una empinada cuesta, pero está decidido a seguir batallando en los tribunales hasta lograr que se haga justicia. El juez ha librado a violadores, a este tipo que prácticamente casi me ha matado, lo ha determinado inocente. Entonces yo me he causado las lesiones. ¿Qué cosa? ¿Dónde me golpeó la cabeza contra la pared para causarme las lesiones que tengo? Yo casi he muerto ahí. Y que para este juez no existe la vida o la muerte. ¿Qué cosa quiere esperar? ¿O que espere que yo esté muerto? Vamos a presentarnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en este caso pues ya no va a ser el capitán quien va a afrontar el juicio, sino ya el Estado peruano. Pero las resoluciones cuestionables de Inostroza Pariachi no se limitan a casos de violación sexual, trata de personas, intentos de feminicidio o tortura, sino que también han tenido un efecto preponderante en casos de lavado de activos, otro grave delito penal. En agosto del 2017, la sala presidida por Inostroza emitió un recurso de casación que básicamente alteró las reglas de juego para la tipificación del delito de lavado de activos. La norma dice que el delito del que proviene el dinero y el delito del lavado propiamente dicho son autónomos, y para investigar, procesar y juzgar a una persona por lavado, basta con acreditar tener indicios del delito primigenio. La casación de Arequipa dice que para que se constituya el delito de lavado de activos, primero hay que demostrar el delito fuente del que proviene el dinero ilegal de lavado. Debe ser tan concreto que debe hacer un relato detallado de cuáles han sido las circunstancias de la comisión del hecho delictivo que ha generado las ganancias ilegales. Las circunstancias, el lugar, el tiempo, la individualización, y la individualización en el derecho penal significa que tengas la capacidad de decir qué hizo quién. Por lo tanto, la actividad probatoria se tornaba inmensamente más compleja, pero no solamente más compleja, sino casi imposible. Pero no solo eso. Pese a que un acuerdo de la Corte Suprema les impedía a los magistrados declarar que sus fallos constituían jurisprudencia vinculante, sin el acuerdo de las 3 salas penales de la Corte Suprema, Inostroza Pariachi establece en la misma resolución que esta debe ser doctrina jurisprudencial de carácter vinculante. El magistrado busca, con esa calificación de que va a tener un carácter vinculante, de expandir los efectos de su interpretación, no solamente al caso que está resolviendo, sino al conjunto de casos, y pretende imponer su sentido de interpretación como doctrina jurisprudencial del sistema judicial penal peruano. Y coincidentemente existía un caso en investigación para el que esta casación se convertía en una oportunidad. El excongresista, financista y exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez era investigado desde diciembre del 2014 precisamente por lavado de activos, tras descubrírsele un importante desbalance patrimonial.
Solo una semana después de que se le abrió investigación por este delito, un supuesto empleado suyo denunció la pérdida de documentos de 10 de sus empresas. Un hecho que complicaba mucho la indagación sobre el origen de su fortuna. Y gracias a la casación de Inostroza, la defensa de Ramírez pidió que se archivara su caso. Sobre la base de dos argumentos fundamentales. Uno, de que no hay evidencias. Claro, bajo el argumento de que si te pierden los libros contables en el choque de un taxi, obviamente no hay evidencias, ¿no? Y segundo, dicen que se apoya en la jurisprudencia 92-2017. Ahora, esto ocurre todo, yo diría de una manera pero violenta en el tiempo, porque la sentencia casatoria sale el 8 de agosto y el 22 de septiembre, 5 semanas después, ¿no es cierto? Más o menos ese es el tiempo, la fiscal Sara Vidal archiva la investigación de lavado de activos contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori. La casación de Inostroza se convirtió en un obstáculo para la formulación de procesos de lavado de activos a tal punto que 2 meses después, el 11 de febrero del 2017, la Corte Suprema en pleno, a través de una sentencia plenaria, dejó sin efecto el carácter vinculante de la casación que permitió archivar la investigación contra Ramírez. Hacia el 6 de noviembre sale la disposición de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos declarando la nulidad de la resolución de septiembre que beneficiaba a Ramírez y a Keiko Fujimori. Es un poco puso, como se dice, el piso en las condiciones que tenía hasta el mes de septiembre, pero sí existió un gravísimo riesgo de que el caso hubiese quedado en la absoluta impunidad tras la decisión de la fiscal Sara Vidal. Soy un juez de carrera, un juez que tiene más de 30 años con una trayectoria intachable y limpia, sin sanción alguna. Soy un juez sometido a la Constitución y la ley. Soy un juez que protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de los más de 30 millones de peruanos. El último viernes, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, renunció a su cartera luego de aparecer como protagonista de un nuevo audio en el que le pide asesoría a César Inostroza Pariachi. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que queremos, que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal. Y hubo una sentencia que tú trabajaste. Muchas gracias. En la conversación ninguno menciona el caso en cuestión, pero Inostroza hace alusión a la Convención de Palermo, un acuerdo de la ONU que utilizó como argumento para intentar modificar las reglas de juego para tipificar el delito de lavado de activos. Heresi le dice que esa modificación puede convertirse en ley porque, literalmente, un importante sector del Congreso la considera acertada. Hubo una sentencia que tú trabajaste. Sí, hubo un sector muy importante del Congreso que la considerábamos acertada, ¿no? Estas son solo algunas de las resoluciones firmadas por el todavía juez César Inostroza Pariachi. La Defensoría del Pueblo está exigiendo la revisión de todas las sentencias del juez Inostroza en materia de delitos sexuales contra menores de edad, pues mediante cuestionables criterios de interpretación se habría favorecido a los agresores. Pero como hemos visto en esta nota, esta sala no solo habría fallado de manera irregular en casos de delitos sexuales, una situación particularmente grave considerando que la Corte Suprema sienta jurisprudencia y puede multiplicar la impunidad.